Bueno, ¿cómo andan? En esta clase vamos a continuar con la conferencia número 2 de las conferencias de Managua de Chomsky, que se titula El programa de investigación de la lingüística moderna. Para comenzar, se hace una diferencia de algo que ya estuvimos adelantando en la clase anterior, que es entre cómo concibe la lengua a diferencia del habla. Podemos plantearlo en dos categorías diferentes. Frente a la lengua pensada como un fenómeno individual, está el habla en contraposición como un fenómeno social, es decir, que el habla va a estar modificada por los otros. Para Chomsky no, la lengua es un fenómeno individual y es mental, no está ligada a la práctica, no está sujeta a errores. Al ser individual podemos interpretarlo en términos de gradualismo, que cada persona tiene una lengua diferente. La lengua de una persona no es igual a la lengua de otro, aunque se esté hablando del mismo idioma, ¿no? Y la posibilidad de comunicarse viene dada por el grado de parentesco, de parecido de una lengua de una persona a la lengua de otra. Si son similarmente parecidas, bueno, la comprensión y la posibilidad de comunicación va a estar garantizada. Pero es un fenómeno individual y ante cada persona va a ir cambiando. Es decir, no es lo mismo la lengua de una persona que la lengua de la otra, aunque el idioma esté coincidiendo, ¿sí? Precisamente porque hay pequeños matices en esa conformación de la lengua que tiene que ver con la aplicación de los datos que uno recibe en conjunción con esos principios y esa facultad del lenguaje. Recordemos que tenemos el cuadro con los datos, los principios que nosotros tenemos innatos, y la facultad del lenguaje a partir de los datos exteriores que vamos reconociendo nuestro input de cuando somos niños y vamos escuchando a nuestros padres, a nuestros familiares hablando, podemos construir nuestra propia lengua con expresiones estructuradas, ¿sí? Para entender un poco esta noción de los principios, se citan dos ejemplos que vamos a comentar acá, que son el ejemplo de los pronombres y el ejemplo de la simetría de las estructuras sintagmáticas. El ejemplo de los pronombres, para nosotros entender cómo funciona un pronombre, cómo aplicarlo a la hora de formación de una lengua, a la hora de formación de una estructura que incluya, estructura sintagmática que incluya pronombres, tenemos que tener en cuenta los principios de la teoría del ligamiento. Por ejemplo, que un pronombre tiene que tener un antecedente, uno tiende a ligarlo con un antecedente. Por ejemplo, cuando utilizamos ella, sabemos que ella está haciendo referencia a algún personaje o alguna persona que fue nombrada anteriormente. Eh, la famosa anáfora o a veces inclusive catáfora, que la referencia puede estar más adelante. Nosotros empezamos, es muy común a veces en los cuentos literariamente, que comience diciendo él o ella y todavía no sabemos quién es, y bueno, como un recurso literario eso se empieza a desvelar después, pero supuestamente si él o ella es un pronombre definido, funciona, perdón, como un artículo definido en este caso, tiene que estar el antecedente anteriormente explicitado. En el caso de los pronombres sabemos que hay un antecedente y uno tiende a ligarlos, a establecer la conexión con eso. Tiene que haber una dependencia referencial, ¿sí? Entonces, esos son principios que, por ejemplo, funcionarían de manera innata en nosotros. Nosotros adquirimos los datos de esa lengua y aplicamos ese principio con los datos exteriores de esa lengua para conformar con los datos de ese idioma, mejor dicho, para conformar nuestra propia lengua como un fenómeno individual. El grado de éxito de eso es dependiendo de cada persona. Por eso pensar la lengua como un fenómeno puramente individual. El otro ejemplo que también está muy bueno destacarlo es el de la simetría de estructuras sintagmáticas, que es cuando tenemos una oración prototípica con sujeto, verbo y objeto directo. Por ejemplo, alguien hace algo, no sé, Martín patea la pelota. Tengo un sujeto, Martín, el que realiza la acción, patear, patea en este caso, y el objeto que es afectado por esa acción, la pelota, ¿sí? Sin embargo, uno podría representarlo como tres estructuras separadas, con igual valor, con igual nivel jerárquico, y a veces se tiende a asociar el verbo con el objeto directo, ¿sí? Un sintagma nominal como Martín o el chico, ¿sí? Un verbo como patea y un sintagma nominal que funciona como objeto directo como la pelota.
Se puede a veces juntar el verbo y el objeto directo dentro de una estructura separada del sintagma nominal que funciona como sujeto. Entonces aparecen verbos que se les incluye el objeto directo dentro del verbo, como mirar la tele, hacer la cama, patear la pelota. Se los puede estructurar y pensar como si fueran una unidad sola. Entonces hay una asimetría que no es sujeto es una cosa, verbo es otra cosa y objeto directo es otra cosa. Uno a veces tiende a juntarlo y poner el verbo y el objeto directo como una misma unidad separada del sujeto, que es lo que nosotros analizamos como sujeto y predicado, en este caso de oración prototípica, ¿no? Bueno, esos son principios que son innatos para Chomsky y que nosotros los aplicamos a los datos exteriores que vamos reconociendo cuando vamos conformando nuestra habla de niños, ¿sí? Por último, está la gramática, nombra el caso de la gramática generativa, que bueno, será una gramática generativa, esa condición va a estar dada cuando sea lo suficientemente explícita, va a predecir alguna gama ilimitada de expresiones estructurales y cuando nosotros tengamos suficientes principios, que los principios que rigen la operación de la facultad del lenguaje, que son comunes a todas las lenguas, vamos a tener la condición de gramática universal. Habíamos visto que hay ciertas reglas, ciertos principios que se pueden aplicar a todas las lenguas en común. Caso del sujeto, la presencia del sujeto está en todas las lenguas. Caso de los papeles temáticos, el rol de agente, el rol de paciente, el rol de beneficiario, el rol de la acción, ¿sí? Todas las lenguas tienen la presencia de estos verbos, de estos papeles temáticos. Fíjense que Leo, cito, dice: alimentado con estos datos, la facultad del lenguaje del niño forma una lengua, un sistema computacional que suministra representaciones estructuradas de expresiones lingüísticas que determinan su sonido y su significado. Es como si nosotros tuviéramos una especie de código binario que, procesando la información de afuera, podemos construir una lengua. Prácticamente como funciona una computadora, que bueno, para poder uno teclear las letras en un archivo como Word, la computadora no procesa las letras en español, sino que procesa un código binario que lo transforma después en las letras que salen en nuestro idioma. Bueno, una analogía parecida podría funcionar con la gramática universal. Estos principios funcionarían como el código binario que con los datos exteriores de cada lengua de cada idioma en particular se puede producir una lengua, ¿sí? Que, como dijimos, esta gramática universal en la conferencia número 1 podría ser la solución que Chomsky plantea ante el problema de Platón, de cómo podemos conocer tanto con tan poca experiencia, o cómo podemos formular bien oraciones si nadie nos enseñó a hacerlo, cómo podemos aplicar bien esos casos si no hubo una instrucción particular que dijera este caso se resuelve de determinada manera. Sería porque son condiciones que ya las tenemos desde el nacimiento, que están determinadas genéticamente y biológicamente, ¿sí? Bueno, con esto cerramos la conferencia número 2 y en la próxima clase vamos allá a continuar con otros autores. Nos vemos.